Listo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Reiterando el saludo. Igual a los chicos que vayan a revisar el video. Bien, entonces el día de ayer ya vimos cómo trabajar con los números complejos. En este caso, cómo pasar del dominio temporal al dominio fasorial usando esta simple tablita, ¿no es cierto? Transformador senoide, fasor, fasor senoide, lógicamente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué procedemos en este caso? Ahora sí. Ahora vamos a aplicar estas senoides, pero vamos a aplicarlas ya no solamente a las señales sinusoidales, sino a los elementos, o bueno, en este caso, a los circuitos eléctricos, ¿sí? A los elementos pasivos, resistencia, capacitor e inductor, ¿sí? Entonces, notemos en este caso esto de aquí, ¿ya? Esta es una resistencia que está inyectada por cierto voltaje, ¿ya? Por cierta resistencia. También esta resistencia tiene cierta corriente. Si tiene voltaje, obviamente tiene corriente, ¿no? Entonces, esto en el dominio del tiempo sabemos que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero ahora, si el voltaje ya sabemos llevarle al dominio fasorial y la corriente también sabemos llevarle al dominio fasorial, entonces, en este caso, ¿qué cambiaría? La resistencia no cambia, fíjense en ustedes, la resistencia no cambia para nada. Por lo tanto, el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Relaciones tensión-corriente en un resistor. En el A, dominio temporal, en el B, dominio frecuencial, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el diagrama fasorial? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que ocurre con, qué es lo que va a ocurrir con la corriente, con el ángulo de la corriente con respecto al ángulo del voltaje, ¿sí? La corriente de la resistencia va a tener el mismo ángulo que la corriente, perdón, que el voltaje de la resistencia, ¿sí? Mucha atención con esto. La corriente, el ángulo de la corriente va a tener el mismo ángulo que el mismo ángulo del fasor voltaje, ¿sí? En este caso sería este ángulo tita, por ejemplo. O sea, tanto corriente como voltaje van a tener el mismo ángulo, ¿sí? Mucha atención con eso. Ya. Ahora, ¿qué más conocemos? En el dominio temporal, ¿cuál es el voltaje en un inductor? El voltaje en un inductor es la inductancia multiplicado por la derivada de su corriente, ¿sí? Es decir, a esta corriente le sacamos la derivada y multiplicamos por su, ¿cómo sería? Por su inductancia y ahí obtenemos su voltaje temporal, ¿sí? Entonces, miren ustedes, lo de amarillo es en el dominio del tiempo, pero ahora, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Voltaje, corriente fasorial y obviamente la inductancia. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta qué cosa, J omega L. Esto de aquí sería la impedancia del inductor, J omega L. ¿Pero qué es J omega L? J el número complejo, omega la frecuencia angular, mientras que en este caso L obviamente es el inductor. ¿En qué unidades? En henrios, obviamente, ¿no? Listo. Y eso vamos a multiplicar por la corriente fasorial, ¿sí? Por esta corriente fasorial, y ahí obtenemos el voltaje en el dominio fasorial, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica de esto? En el diagrama fasorial, la corriente del inductor está desfasada 90 grados al voltaje. 90 grados al voltaje, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el retraso y atraso de estos? En este caso, notemos claramente, si nosotros nos vamos en ese sentido de la flechita, que la I está en adelanto a la V, ¿no es cierto? La I está en adelanto con la V. Pero, ¿qué más conocemos? Si esta corriente tiene un ángulo tita, ¿cuál será el ángulo del voltaje? Tita más 90 grados, ¿sí? Eso sería el diagrama fasorial entre el voltaje, o sea, entre el voltaje del inductor y la corriente en el inductor. El voltaje está atrasado 90 grados a la corriente. O al revés, la corriente está adelantada 90 grados
al voltaje. Es lo mismo, pero voy a escribir de las dos formas. El voltaje, pero no sería al revés. La corriente está atrasada al voltaje. No, porque si te das cuenta, como vimos el día de ayer, me parece que era ayer, entre el plano real y el plano imaginario. Cuando estás en el primer plano y cuando estás en el plano de abajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De la parte real de aquí hasta aquí, tienes que partir de esta forma. Cuando estás en el de amarillo y cuando estás en el de abajo, tienes que hacer así. Entonces, ¿quién llega primero? Llega la corriente, es decir, ¿cuál flecha llega primero? Llega primero al momento que empiece a girar, llega primero esta de aquí, que sería la corriente, ¿sí? Y de aquí sería el voltaje, que llegaría segundo. Entonces, ¿quién llega primero? Llegó la corriente. Por lo tanto, el voltaje está en atraso a la corriente. Acá sí sucede al revés. El voltaje está en adelanto a la corriente, pero porque es capacitor. ¿Sí? Por eso mismo era lo que vimos el día de ayer, cómo identificar cuándo esté o cuándo no esté en atraso. Ahora, también podemos hacer una situación, por ejemplo, Rubén. Súper sencillo. Digamos que este ángulo tita es de 30 grados. 30 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo del voltaje? 30 más 90 sería 120, ¿no? Entonces, por lógica, ¿quién está atrasado? El voltaje llegó 90 grados después de la corriente. Listo. Entonces, el voltaje está en atraso a la corriente. O al revés, la corriente está en adelanto al voltaje. Pero acá dice esto, a ver. Cuando la carga conectada en un circuito de corriente alterna es inductiva, como la de los motores y transformadores, por ejemplo, la sinusoide de la corriente I se atrasa o desfasa en relación con la tensión o voltaje B. Esto lo podemos resolver de una forma súper y de aquí me sirve también para darles una introducción. Abrimos MATLAB y para los que son nuevos en circuitos, vamos a hacer una situación, verán. Vamos a quitarnos esta duda, de hecho. Nos sirve muchísimo. Según yo, sigue siendo al revés, porque no, a menos que aquí esté al revés esta forma, pero no creo. Bueno, a ver, uy, ¿qué pasó? Ya. Si ustedes no tienen esto de Simulink, bueno, de hecho, primerito abrimos acá, nos vamos a Apps, antes de hacer cualquier cosa. Upgrade, cargar. Bueno, nos vamos aquí a Apps, y aquí en Apps damos donde dice, vaya, Install App, Get More Apps, acá en Get More Apps, conseguir más aplicaciones. No me acuerdo si era aquí o era en el otro, pero déjenme ver un ratito. Sí, era aquí. Le dan en Get More Apps y acá le dan Electrical, me parece que se escribía. Simescape, ajá. Tienen que agregar esta librería de aquí, Simescape Electrical. Yo creo que ya lo tengo, me parece. Sí, yo lo tengo. Aquí ustedes le dan en Install. Este es el que tienen que instalarse, Simescape Electrical, ¿sí? Abren su MATLAB, van a Get More Apps y aquí en buscar o añadir extensiones le dan Simescape Electrical. Acuérdense de este nombrecito, les pongo en el chat. ¿Ya? Y aquí le dan en instalar. Yo ya lo tengo, así que no hay problema. Entonces aquí en Home le dan en Simulink o si no,
lo escriben aquí la palabra Simulink, también es para abrir. Y esto nos va a hacer función Simulink. Qué raro. Antes se escribir, solo con escribir se abría, pero bueno. Ya, damos crear un nuevo modelo. Yo también por las dudas voy a consultarle acá. Ya. Puede que tengas razón, Rubén. De hecho, a ver. Entonces, a lo mejor está mal copiado al revés. Debe ser este primero. Entre I se adelanta B 914, 912. Qué raro. Según el libro de Sadik hubo ese problema. Entonces, ya le vamos a ver. Bien. Entonces, aquí en Simulink abrimos donde de lo que instalamos, la de SyncScape, la de Electrical, y agregamos los elementos. Por ejemplo, pasivo, aquí tenemos un capacitor y un inductor. ¿Dónde está el inductor? El inductor, constant, current, cristal, difusor, resistor, dinámica, incandescente, lámpara, RLC, a ver otro, líneas. No, este es acoplamiento, transformer, semiconductor source, fuentes, esto sí podemos agregar. Vamos a agregar pulse voltaje, voltage sources. Este era para circuito en DC o en AC, ya no me acuerdo muy bien. A ver, agreguemos esto. Pulse, current, pulse, programable voltage sources, ya. Load sources, ya. A ver, esta fuente de voltaje, déjeme ver, DC ya sé, no, sí se puede combinar, ya, no hay problema. Bien, agreguemos un inductor, que eso es lo que no hay. A ver, sin escape. Este es el convertidor. Electrical. Passive. Diffusion resistor. No, no está aquí en passive. Sensors and transducer sources. Prefice. Switch and brakes. Additional components. Bueno, a ver. Mejor escribo inductor porque si no, hasta buscarle me voy a hacer viejo. Nos ponemos un inductor. Como le giramos con control R, entonces el positivo al positivo de aquí, pero antes de eso, measures, necesito los medidores. Fractional friction, sin escape. Hay 24, ¿no? A ver, en librería. Measures. Es que si imaginamos que los fasores giran en antihorario, el voltaje lleva a la delantera la corriente. ¿Ya? Pues sí, de hecho sí. Dame un minuto, ¿ya?
¿Dónde está? Measure. Necesito los medidores, los que te miden la corriente para verlo. A ver. Electrical. Control, semiconductor switch, transducer, breakers, adiciona. Simulink. Porque puede entonces que o el libro esté mal o yo le copie al revés. O sea, el sentido de este. Pero vamos a ver. A ver. Source. Current. ¿Dónde está el medidor? Medidor. Current. Mejor le pongo en corriente. Acá está current sensor. Este es el que buscaba. Ahora sí. Conectamos el amperímetro en serie, siempre, acordarse de esto. Y el voltage. Control. Voltage. ¿Dónde está DC current source? Y voltage. Voltage. Ahora pongamos voltage. Sensor, mejor. Sensor. Voltage sensor, que sería para medir el voltaje del inductor. Conectamos aquí y conectamos acá. Y de hecho no me gusta cómo se ve. En formato le podemos dar girar. A ver, formato, rotar, flip flop, así. Ya, de esta forma. Ahí sí me gusta. Listo. Entonces, ¿qué más? Me hace falta el punto a tierra. No me acuerdo cómo se llamaba. Reference. Electrical reference. Aquí está. Igual ya les paso este circuito después para que lo vean. Bien, como aquí estamos trabajando en azul, necesitamos el converter antes de ver en el scope. Necesitamos obviamente un osciloscopio, pero si se dan cuenta para ver el diagrama no me va a permitir conectar de aquí a acá, necesito un convertidor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. O sea, no puedo hacer esto así, conectar directamente de aquí a acá, no puedo, necesito obviamente un convertidor. Y eso se llamaba converter. ¿Listo? ¿Dónde está? Converter. Ya, de PC a Simulink Converter. Ya. O si no, al revés, de Simulink a PC Converter. De hecho, necesitamos esto así. Y ahora sí, de este puntito, ahora sí puedo llevarle al scope. Mismo ocurre aquí. Aquí, lo llevo acá. Entonces, bien. En primer lugar, vamos a configurar los parámetros, obviamente, del inductor. Le voy a poner de unos 2 henrios. ¿Ya? Y acá, en el voltaje, voy a trabajar con corriente AC. Entonces, voltaje DC no tengo nada. Amplitud voy a ponerle unos 60 voltios, ¿ya? AC base, el ángulo de fase, no, quiero que empiece en 0 el voltaje y de ahí vamos a ver quién se atrasa y quién se adelanta. 60 hercios, está bien. Entonces ahora el tiempo que yo voy a ver aquí arriba, voy a verlo si son 60 hercios en 0.3 segundos. A ver. Y ahí lo damos en correr. Ya tenemos armado el circuito. ¿Qué pasó? Electrical reference, inductor. ¿Qué dice? No de exactly solver configurations. Sí, solver configuration. Falta agregar esto. Solver. Esto de aquí. Tienen que agregar esto que se llama solver configuration y esto tiene que estar en la tierra. Me he olvidado. Aquí así. Listo. Ahora sí le damos en correr. Listo. Ya si sonó el plin es porque ya está. Entonces veamos la corriente. Después ya voy a poner en uno solo para que le vean. Entonces la corriente se atrasa al voltaje. ¿Sí? Se atrasa al voltaje porque está más atrás de este. ¿Correcto? Ya solamente viendo esto ahora. ¿Qué es lo que hice o cómo podemos ver? Podemos ver lo siguiente. Buscamos algo que se llama MUX y este MUX me va a permitir, bueno,
Este MUX me va a permitir ver dos gráficas en un solo osciloscopio. Entonces voy a tomar este, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí lo voy a borrar. De esta forma ya puedo ver las dos gráficas en un solo osciloscopio. Vuelvo a correr. Este le voy a quitar. Ya. Voy a ponerle menos tiempo para poder verle, 0,05. Y este de aquí voy a bajarle, no sé, voy a ponerle 2 milihenrios. ¿Ya? 0,05 en tiempo. ¿Ya? Abrimos y ahí sí podemos ver. Entonces, ya, pongamos un poquito más. Un henrio, pongamos a ver qué pasa. Dime, Leslie, ¿tienes una pregunta? No, ay, Ahí lo está. siento, se activó. No te preocupes. Sí, puede pasarnos, ¿ya? Acá se ve súper poquito. De hecho, no es imperceptible. Pero para evitar eso, entonces ponemos el otro scope de esta forma. Y ahí sí podemos verlo. Ya. Este es el de corriente, la senoide de corriente. Esta es la de fasor, o sea, la del voltaje. ¿Ya? Ah, ah, ah. Ahí están las dos. Entonces, ¿quién llega atrasado? Esto es corriente. Sí, este llega atrasado. Porque, por ejemplo, este empieza en cero. Y si decimos de la misma forma, ¿quién empieza de esta forma? Sí, empezaría la corriente, pero empezaría después del voltaje. Y correcto con lo que dijo Rubén, está al revés. Entonces, viéndole en ese sentido, sí, el que está en realidad al revés es esto. Pero me quedo duda con la fasorial. Ahora, hagamos este ejercicio de aquí, analicemos el fasor con lo que acabé de meter. Antes de ir al capacitor. Ya. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que pasaba con este circuito? Este circuito es de un henrio. Un henrio tiene este inductor. Esta fuente de voltaje dije que era 60 con un ángulo de 0, ¿sí? 60 pico, ¿dónde está? Aquí está, 60 pico sin desfase, sería ángulo de 0, ¿ya? Y entonces quiero la corriente, ¿ya? Entonces, miren, este es el voltaje, ya conocemos el voltaje. Por lo tanto, ¿qué significaría la corriente? Vamos a encontrar la corriente. La corriente. Se va a desfasar 90 grados, ¿sí? Eso desde ya les voy a decir. 90 grados va a tener acá, por esto de aquí, ¿ya? No importa, sea de esta o sea de esta, en ambos siempre va a haber un desfase de 90 grados. Pero lo que me interesa es saber cómo está ubicado en el diagrama fasorial. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente? Miren, en este caso, ¿qué dice? Esto de aquí. Me dice que voltaje es igual a J omega L por I. Si la frecuencia era de 60 hercios, entonces la frecuencia angular es 2 pi f, lo que sería 120 pi radianes por cada segundo. ¿Ya? Esto sabemos rápidamente al conocer la frecuencia, ¿no? Entonces, yo quiero I. Entonces, ¿cómo obtendría I? I es igual a voltaje dividido para J omega L. Por lo tanto, voltaje 60 con un ángulo de 0 dividido para J omega, que sería 120 pi por L. ¿Cuánto vale L? Vale 1, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, abrimos nuestra calculadora. ¿Está? Y procedemos de esta forma. Entonces sería
60, ¿cómo pongo ángulo? Le dan Shift, End, aquí en esta palabrita End, y así se forma ángulo. Recordar, tienen que estar en la D y tienen que estar en la I, ¿sí? 60 ángulo de 0 dividido para 120, Shift, Pi por I. Porque bueno, por 1 sigue siendo lo mismo. Entonces me da este número complejo, pero esto en Fasora, ¿qué sería igual? Option, puedo obtener argumento, conjugado, parte real, parte imaginaria, pero me voy acá arriba donde dice que lo lleve a la opción 1, a Fasor. Tanto, 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 menos 90 grados. 0,15, 0,16, podríamos decirle, con un ángulo de menos 90 grados. Menos 90 grados. Entonces, si dibujamos el diagrama fasorial de esto, entonces sí, de hecho está bien propuesto. El voltaje me dice 60 con un ángulo de 0, es decir, este es el voltaje, porque la flecha mide 60, pero no tiene ángulo. Pero el voltaje sí, el voltaje tiene para abajo, perdón, la corriente viene para abajo, está desfasada menos 90 grados, y además de esto, mide 0,16. La flecha mide 0,16. ¿Sí? Entonces, bueno, para este caso sí, aquí sí le veo que el voltaje está, sí, de hecho sí, aquí el voltaje está adelantado a la corriente. Voltaje adelantado a la corriente, voltaje adelantado a la corriente, ¿ya? Sí, está bien. El voltaje está en adelanto a la corriente está en atraso con el voltaje. ¿Listo? Sí, tenías toda la razón, Rubén. Yo me equivoqué más en la explicación. Pero ya nos sirve, incluso ya ustedes con esto saben cómo armar un circuito eléctrico. Ya vamos a armar ahorita, en cambio, con el capacitor. Y van a ver que va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, mejor dicho, al revés. ¿Ya? Voy a poner esto así. De hecho, todo esto voy a copiarle igual. Voltaje. Esto acá. Solver. ¿Sí? Y así. Voltaje. Y acá el otro scope. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ve, la fuente de voltaje se queda tal como está. No hay nada que mantenerle. Aquí podríamos un microfaradio, pongámosle de un faradio para que se vean las diferencias y ya estaría. Ahora, en cambio, va a pasar lo contrario aquí. Sí, miren, ahora este está en adelanto, la corriente. ¿Ya? Este voy a cerrar, este voy a cerrar. A ver, cerramos de nuevo porque abrí de más. Ya. Esta es la corriente del capacitor y voy a ponerle aquí el título. Corriente, capacitor, y este sería voltaje del capacitor. Listo, entonces ahora sí, corriente del capacitor, voltaje del capacitor, y ahí tenemos los dos scopes. Este empieza en 0, ¿y quién vino en adelanto? Vino este entonces. Sí, este está en adelanto, porque en realidad este empieza desde por acá atrás, ¿no? Por acá atrás debería empezar, ¿ya? Pero no le empieza. Entonces, ¿sí? La corriente en el capacitor, esta sí está en adelanto. Bien, entonces, esta sí está en adelanto y de hecho, yéndole hacia abajo, claro, no me voy a ir en sentido antihorario, tengo que irme en sentido horario. Entonces, yéndome en sentido horario, ¿quién llega primero? Ahora sí llega primero la corriente del capacitor. ¿Quién llega después? Llega la corriente, perdón, el voltaje del capacitor. Ahora sí. Gracias, Rubén, por la aclaración.
Ahora sí, este también me sirve bastante para las próximas explicaciones. Salgo de esta forma, ¿quién llegó primero? La corriente del capacitor. Vengo de esta forma. ¿Quién llega después? El voltaje del capacitor. Entonces, sí, para este caso, la corriente, bueno, voy a hacer un poquito. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo acá. Pero lo que voy a hacer es esto. ¿Ya? Y ahí está lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, miren ustedes, chicos, si a mí me dieran, ojo, mucha atención, si a mí me dieran, y si se dan cuenta que al momento de yo usar la calculadora, facilito, profe, 60 ángulo de 0 dividido para J 120 pi por I y me da esto, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que tienen que darse cuenta? Por ejemplo, esto de aquí ya está en fasor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si a mí me lo dieran en dominio del tiempo? Es decir, así, voltaje de esto es igual a 60 por coseno de, en este caso, 120 pi t. Ya, así. Ustedes saben que esto, llevarlo a fasor, es esto, ¿no es cierto? Ya lo vimos el día de ayer, incluso ya hicieron estos ejercicios, ¿sí? Ya hicieron cómo llevarlo a fasor y el fasor llevarlo a senoide. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si a mí no me dan el fasor? Si no me dan esto. Entonces uno dice, chuta, ahora sí se jodió, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer? Tengo el voltaje, tengo el henry. ¿Cómo calculo la corriente? Y en la realidad, aquí sí se dan cuenta, voltaje es igual a voltaje del inductor es igual a L por la derivada de la corriente, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hago para obtener la corriente en este caso? Tengo que integrar ambos lados, pues, ¿no es cierto? Integro e integro. Entonces, ¿cómo me quedaría? Chuta, sería que la corriente I de T del inductor es igual a 1 sobre L, la integral del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, de aquí miren, de fasor, ¿cómo me quedaría de este fasor, cómo me quedaría en función del tiempo, Jairo? Con la relación que ya vimos el día de ayer, con esta tablita, con esta de aquí. ¿Cómo me quedaría si tienes en fasor, en este caso tienes este fasor, cómo lo llevas al dominio del tiempo? Ayúdame, por favor. Sería 0.16 ¿Ya? por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Uh-huh. La frecuencia angular ya encontramos, 120 pi t, ¿ya? ¿Qué Más más? el ángulo de fase. Menos 90 grados, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Y esto en amperios, viene dado en amperios, ¿no? Listo. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Esto de aquí va a ser la respuesta al momento que yo vaya a integrar esto de acá, ¿sí? Hagamos solamente esa prueba. 1 sobre L, 1 sobre 1 es 1. Entonces, tengo que integrar ¿qué cosa? B de esto. Es decir, tengo que integrar 60 por, es decir, esto de aquí es lo que tengo que integrar. 60 por coseno de 120 pi t con respecto al tiempo. Si yo integro esto, voy a obtener esto. Vamos a ver. ¿Será verdad? ¿Será mentira?
1 sobre 2pi. ¿Cuánto es 1 sobre 2pi? (0,16). Seno de 120 pi t. Bueno, seno de 120 pi t. Pero esto llevado a coseno sería coseno de 120 pi t menos 90. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, yo te hago a ti una pregunta, Leslie. ¿Qué prefieres? ¿Integrar o usar fasor? Tú mismo, responde. Usar el fasor. Usar el fasor, me evita integrar. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Entonces, usar el fasor a mí me evita hacer este tipo de problemas. De hecho, me sale, si se dieron cuenta, me sale aplicando la integral, tal y como está, me sale. En este caso salió 0,16 por el seno de 120 pi t. Me salió esto, ¿no? En amperios. Y está bien la respuesta, pero como estamos en coseno, ¿qué tengo que hacerle? Restarle 90 grados y pasaría 0,16 por coseno de 120 pi t. Y como pasé del seno al coseno, tengo que restarle 90 grados amperios. ¿Sí? Entonces, integrando, obtengo lo mismo que usando el fasor, pero por lógica nosotros usaremos el fasor. Es mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Sí? Listo. Ahora, para el capacitor, la corriente del capacitor en el dominio del tiempo es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor. ¿Sí? Ya en este caso, ya aquí tenemos los dos teoremas que pasa con el diagrama fasorial. ¿Sí? En este caso, el voltaje está en atraso a la corriente o también se dice que la corriente está en adelanto al voltaje. ¿Sí? Ya, con esto sí ya me sirve que se quede esto aquí, que se quede esto aquí. Ya. Y por lógica, empezamos así. ¿Quién llega primero? La corriente adelantada. ¿Quién llega después? El voltaje. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, aplicando exactamente lo mismo, les propongo este mismo ejercicio. Tengo una fuente sinusoidal y voy a ponerle esto, 120 por el seno de, me invento, 2t, ¿ya? Entonces, Leslie, ayúdame tú primero y después Jairo le transformas a fasor. Leslie, transfórmale de seno a coseno, ¿cómo me quedaría? Sería 120 coseno de 2t menos 90. Perfecto, muy bien, exactamente. Y Jairo, llévale por favor a fasor. Sería 120 con un ángulo de menos 90. Perfecto, muy bien. Ya, miren, del dominio del tiempo hemos pasado al dominio de la frecuencia en un solo paso. Solamente acordándonos, ¿no? Ya ahí lo tenemos. Ahora sí, el capacitor yo me invento que sean de unos 2 faradios. Me invento, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería lógicamente esta corriente? ¿Ya? Entonces, notemos, en el dominio fasorial tenemos esto que nos dice la corriente es igual a J omega C por B por el voltaje. Entonces, este voltaje, lógicamente, fasorial, corriente fasorial. ¿Sí? Esto es solamente por cuestiones del libro, no lo pone, pero sí deberían ustedes ponerlo, ¿no? O sea que esto es fasor, fasor. Acá lo mismo, esto es fasor, esto es fasor, esto es fasor, esto es fasor. Fasor, 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 fasor. La L no es fasor. Fasor y fasor. Fasor, fasor. Acordarse de esto, ¿no? Entonces, ya tenemos que esto y podemos reemplazar. ¿Cuál es la frecuencia angular, Leslie, del circuito? 2t. Ay, no, Solo 2. dos, solo dos. Ajá, todo lo que le acompaña a la T. Radianes por cada segundo. Perfecto, muy bien. Entonces esto reemplazamos J por 2 por la capacitancia, que también es 2, multiplicado por el voltaje ya fasorial. 120 ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Por lógica, ya,
acordarse, tiene que estar en la D. ¿Cómo me aseguro que esté en la D? Shift menú, unidad angular, primera opción, grado sexagesimal. Y la segunda, en menú, tiene que estar en la opción 2 de complejos. Bien, entonces procedemos. 2 por 2, 4. 4i que multiplica al fasor. ¿Qué fasor? 120. ¿Y cómo agrego este simbolito de ángulo? Le damos Shift, Eng. Y aquí si se dan cuenta, aquí tienen el ángulo. Ángulo de menos 90 grados. Multiplicamos y eso me da 480. Miren, si no me da nada, no me da ninguna I, no me da nada, entonces, ¿qué procede de esta forma? Resulta que en realidad, nos vamos a option, ahí. Ya, nos da 480. Cuando no me da nada, eso sí, ¿qué significa? Ángulo de cero. Sí, cuando no me da nada, es ángulo de cero. Y de hecho lo podemos comprobar. Option, primero, y 480. Cuando no hay nada, es ángulo de cero. Pero la calculadora no lo pone. Entonces, la corriente, esto está en amperios, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de esta manera? ¿Qué es lo que pasa ahora sí? Bien. Entonces, me gustaría, igual, Leslie, ahora ya tenemos la corriente en fasor, llévala por favor al dominio temporal. ¿Cómo me quedaría? Sería 480 por coseno de 2t por, ya no, Exacto, y ya nada más, ángulo de cero más 0 grados, que sería así mismo. Correcto, perfecto, ¿ya? Y esta sería la respuesta. Esta sería la corriente en el dominio del tiempo. Y esta es la corriente en el dominio fasorial. La corriente está muy alta, profe. Sí, tiene sentido porque apenas el capacitor es de 2 faradios, o sea, es de 2 faradios, es muy alto. Y por lógica también la frecuencia angular es muy baja. ¿Sí? Entonces, perdón, también es muy alto. Entonces, como es muy grande también la frecuencia angular, por eso nos sale 480 en este. Entonces, comprobémosle. Acá 120. La frecuencia angular decíamos que era 2. Entonces, esto le podemos cambiar. Si omega es igual a 2, ¿cuánto sería F? Omega es igual a 2 pi F. Entonces, F es igual a omega sobre 2 pi. Que significaría que es 1 sobre pi. Y 1 sobre pi es 0,32 hercios. Entonces, 0,32 hercios. ¿Ya? Cerramos, abrimos y el capacitor dije que era de 2 faradios. Resistencia interna. Esto se puede dejar nomás resistencia interna. ¿Listo? Voltaje en el capacitor. Bueno, aquí sí hay que ponerle un poquito más de tiempo. Pongamos un segundo. Un poquito más. Pongamos unos 5 segundos. Ahora sí. Entonces el pico de esto tendría que ser 120 y por lo tanto en la corriente, se dispara bastante. 400 algo, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo ver exactamente? Aquí, en esta partecita, se pueden ver los famosos cursores. Le damos clic aquí. Esperamos que se cargue. Y aquí está. Voy a hacerle más grandecito. Entonces, por ejemplo, puedo arrastrar el punto 2 y ponerle en la puntita, exactamente extremo. ¿Y cuánto me daría? 482 amperios, 481, 482. Sí, lo máximo que llega es 482. 480. ¿Sí? Entonces, este sería miren, ¿en qué valor? Amperios.
La corriente, perdón, el voltaje, lo mismo, puedo abrir un cursor y ver si es que estaba bien puesto, ¿no? Entonces el pico era 120 por lógica, ¿no? Entonces si está bien realizado el ejercicio, ¿ya? Ahora, no sé por qué se cerró. Ya, ahora usando el del dominio fasorial, ¿qué me dice? La corriente del capacitor es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada de su respectivo voltaje respecto al tiempo. La capacitancia es 2. Ya, la derivada del voltaje sería la derivada de ¿qué? De esto de aquí. Vamos a hacerle con el seno. 120 por seno de 2t. Entonces, derivando esto, ¿cómo me quedaría? Entonces, hacemos esto. La derivada de qué cosa? 120 por el seno de 2t. Me quedaría 240 coseno de 2t. 2 por 240 por el coseno de 2t, derivando esto, ¿no? Y 2 por 240, 480 por coseno de 2t. Todo esto en amperios, lógicamente. Y sí, me coincidió exactamente, de hecho, exactamente lo mismo que lo que tuve con el dominio fasorial. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Aquí está en resumen la tablita donde relacionamos los elementos resistencia, inductor y capacitor. En el dominio del tiempo se puede calcular de esta forma y en el dominio de la frecuencia de esta forma. ¿Y qué nos podemos dar cuenta de esto, chicos? A partir de aquí, nosotros ya podemos ver que el J omega L va a ser algo llamado impedancia del inductor, mientras que 1 sobre J omega C va a ser igual a la impedancia del capacitor. ¿Qué es la impedancia? Ya vamos a ver a continuación. Aquí tenemos dos ejercicios que me dice la tensión 12 coseno de 60t más 45 grados se aplica a un inductor de 0.5, halle la corriente en estado estable. Entonces, exactamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Exactamente lo que hicimos aquí arriba, pero aquí es otro ejercicio con otros datos. Este les propongo igual, lo resuelvan y lo verifiquen que obtengan lo mismo. ¿Sí? De hecho, aquí ya está más ordenadito, más bonito, pero con todo me gustaría que ustedes mismos se lo hicieran, ¿no? Entonces, bien. Ya hice. Listo. Entonces, bien, en este caso sería un inductor de esto, tiene un voltaje de tanto, de esto de aquí. Entonces, por ejemplo, aplicando la derivada con la integral, me queda así y me quedaría exactamente lo mismo, ¿no? La frecuencia angular, todo lo que le acompaña a la T, 60. Voltaje del inductor, entonces sería 12 ángulo de 45, ya llevado de coseno al fasor. Aplicamos la fórmula que acabamos de ver y finalmente obtenemos en este caso. ¿Sí? Acordarse de una cosa, chicos. Cuando nosotros nos den fasores, por ejemplo, aquí voy a hacer esto. 12 con un ángulo de 45 grados, todo esto dividido, ya, 12 con un ángulo de 45 grados dividido para 60 por 0.1 por I, ¿ya? Entonces, es lo mismo, ¿no? Que está aquí abajo en el denominador. Sí se dan cuenta que me da raíz de 2 menos J raíz de 2, ¿no es cierto? Esto de aquí está en forma rectangular. Voltajes y corrientes siempre tienen que ir de forma polar. Voltajes y corrientes siempre tienen que ir de forma polar, ¿sí? Siempre que vayamos a trabajar con esto, voltajes y corrientes,
deben trabajar en la forma polar. Solamente impedancias y admitancias van a trabajar en el formato rectangular. ¿Por qué, chicos? Ya vamos a ver lo que es una impedancia y una admitancia. Sin embargo, les puedo ir adelantando. La impedancia va a ser una mezcla de resistencias, inductores y capacitores, ¿sí? Entonces, esa mezcla de inductores, capacitores, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar un número complejo en forma rectangular. Con eso, la parte real del número complejo va a ser una resistencia, mientras que el número imaginario puede representar o un inductor o un capacitor. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Acá otro ejercicio sencillo, pero aplicado a un capacitor. No sé si hasta aquí, chicos, tienen alguna pregunta. Leslie, ¿está todo claro hasta aquí? Sí. ¿Ya? Jairo, ¿sí está entendido? Sí. Ya, perfecto. Igual, Rubén, ¿todo claro? Perfecto. Impedancias y admitancias. Acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Voltaje es igual a resistencia por corriente. La resistencia no cambia. En cambio, ahora, ¿qué más tenemos? Para el inductor, J omega L, y para el capacitor, 1 sobre J omega C, capacitancia, ¿no? Ya. Ahora, a partir de esta relación, ¿cómo obtenemos la resistencia? ¿Cómo obtenemos la resistencia de cada uno? La resistencia es igual a voltaje sobre corriente, nada del otro mundo. Pero aquí sí, ¿qué es lo que voy a despejar? J omega L. Vendría a ser la impedancia del inductor. Mientras que 1 sobre J omega C tiene esta relación. Si se dan cuenta, voltaje sobre corriente, voltaje sobre corriente, voltaje sobre corriente. Sea fasorial o no sea fasorial, de esta misma ley de Ohm, miren lo que obtenemos. A partir de ahora, a la R, a esta R, a J omega L y a J omega C las voy a llamar zetas, ¿sí? El número complejo Z. Y la Z va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Ahora, de estas tres expresiones se obtiene la ley de Ohm en forma fasorial. No cambia en nada la ley de Ohm. Voltaje es igual a impedancia por corriente. Ya no sería resistencia por corriente, sino impedancia por corriente. ¿Ya? Donde Z es una cantidad dependiente de la frecuencia conocida como impedancia, medida en ohmios. ¿Sí? La unidad de la impedancia va a seguir siendo ohmios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? La impedancia Z de un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial medida en ohmios. ¿Y qué es la admitancia? La admitancia es el inverso de la impedancia y se mide en siemens. ¿Ya? ¿Qué es la admitancia? La admitancia, aunque esta no la vamos a ocupar, le sirve de manera teórica decir que la admitancia es el inverso de la resistencia. ¿Y qué es el inverso de la resistencia? Es la conductividad, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de ver. Bueno, en electrotecnia yo lo vi con los chicos, no sé si con ustedes le vi, pero si se dan cuenta, el inverso de la resistencia se mide en siemens y es la capacidad que puede conducir un cuerpo eléctrico. O sea, la capacidad de conducir la corriente eléctrica en un cuerpo eléctrico. De hecho, para que un elemento eléctrico sea seguro, debe tener una admitancia súper baja, porque si la admitancia es alta, eso sería como un cable, ¿no? Entonces, eso debe tener cuidado. Sin embargo, no vamos a ocupar mucho la admitancia, lo que vamos a ocupar más es la impedancia. Y la impedancia viene dada de esta forma, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? El inductor, ya hemos visto en electrotecnia,
Un inductor en corriente continua se comporta como un cable, como un circuito cerrado, como un cable. El capacitor en corriente continua se comporta como un circuito abierto, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos altas frecuencias? Es decir, cuando tenemos 2000 hercios, por ejemplo. Ya no tenemos los 60 hercios de la red de Ecuador, tenemos 2000 hercios. Entonces, esto de aquí sería 2000 veces hace esto en un segundo, ¿no es cierto? Cuando las frecuencias son altas, en cambio, el inductor se comporta como un circuito abierto, mientras que el capacitor se comportaría como un circuito cerrado, ¿sí? Solamente cuando las frecuencias son altas, nada más. Perfecto. Aquí, miremos esto de aquí. Este es el primer ejercicio que ustedes van a ver. Este es ejercicio clave para que ustedes ya entiendan prácticamente cómo funciona la relación de impedancia y admitancia. Entonces, espera, voy a borrar todo esto para que ustedes lo vean. Y la forma formal en la que a mí me gusta ver esto. Bien, tenemos este ejercicio. Me dice, halle voltaje de T y, o bueno, corriente I de T en el circuito que aparece en esta figura. Voy a hacer un poquito más grandecito. ¿Listo? Entonces, me dan el voltaje con respecto al tiempo. Entonces, antes de yo hacer cualquier cosa, me fijo, me están dando ohmios, me están dando faradios y me están dando tiempo. Entonces, este circuito está en el dominio temporal. ¿Qué es lo que yo les enseño a mis alumnos y les digo para que tengan una mejor formalidad? Es que el circuito lo lleven al dominio fasorial en primer lugar antes de hacer cualquier cosa. Entonces, al circuito yo lo vuelvo a redibujar, pero ahora en lugar de poner resistencia y capacitor, voy a poner cajitas. ¿Ya? Entonces, acá en esta resistencia de 5 ohmios voy a poner una caja. Y acá en el capacitor voy a poner otra caja. Si es un inductor, igual, pongo otra caja. Entonces, ahora sí, llevo del dominio temporal al dominio fasorial. El voltaje, Jairo, ¿cómo me quedaría en forma fasorial? Sería 10 con un ángulo de 0. Perfecto, Jairo, muy bien. 10 con un ángulo de 0 voltios, ¿no? No olvidarse igual las unidades. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Esta tablita es un formulario ya resumido de todo lo que se tiene que ver en lo que es impedancias, ¿sí? Entonces, la resistencia, si yo la llevo a forma de impedancia, ¿cuánto va a valer? La misma R. Entonces, 5 ohmios van a seguir siendo aquí abajo en la cajita 5 ohmios. Perfecto. Como les mencioné, admitancia no le vamos a ocupar mucho, a menos de que me pida la capacidad de conducir un elemento. Por ejemplo, aquí no me diga en el siguiente circuito hallar el voltaje y la corriente, y aquí me invento. No me dan 5 ohmios, sino me dan 5 siemens. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto, con estos 5 siemens? Tengo que invertirle al ohmiaje, o sea, a esto de aquí, a estos 5 siemens, tengo que hacerle 1 sobre 5. 1 sobre 5, no sé cuánto será. 0.2 ohmios. 0.2 ohmios. Entonces, 5 siemens equivalen a 0.2 ohmios. Y ahora sí, esto le pongo acá. ¿Sí? Por las dudas, si es que de pronto no quede tan claro eso. Pero en impedancias es lo que vamos a trabajar y
Es lo que yo voy a trabajar, de hecho, con este curso. No admitancias, porque no, sinceramente no le encuentro un sentido práctico en la realidad, a menos de que vayan a medir cables y longitudes de cables, áreas y secciones de cables. Ahí sí me sirve admitancias. Mientras tanto, no. De hecho, solamente vamos a trabajar resistencia, inductor y capacitor. Trabajar con lo que les acabé de mencionar hace que yo no pueda obtener este tipo de gráficas. Voy a tener gráficas con ruido, ¿sí? Porque la admitancia va a hacer que yo tenga unos recortes bien feos, de hecho, cuando ya las frecuencias suben. Listo. Pero eso sería tema para otra clase. Ahora, el capacitor, 0.1 faradios. Busco, este es resistencia, este es inductor, busco capacitor. Este es el capacitor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría la impedancia del capacitor? Leslie. J 4 por 4 Correcto. y por 0,1. 0,1. Perfecto, Leslie. Muy bien. ¿Sí? Acordarse cuál es la frecuencia angular en este circuito es 4. Todo lo que le acompaña a la T. 4 radianes por cada segundo. Frecuencia angular. Metemos esto a la calcu. Dándome como resultado menos 5 medios o menos J 2,5. Ohmios. ¿Ya? Entonces, este valorcito de aquí es el valor de esta caja. Muy bien, ¿ya? Ahora sí, a partir de ahora ya convertimos el circuito de lo que estaba en el dominio fasorial, perdón, en el dominio temporal, lo llevamos al dominio fasorial. Sí, de temporal a fasorial. Creo que lo dije al revés, mil disculpas. Entonces, ¿qué procedemos de esta forma? A partir de ahora, las cajas es como que si fueran resistencias. Ustedes ya estuvieron en el curso de electrotecnia, entonces saben ya cómo manejar las resistencias. Estas dos resistencias están en serie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se procede con las resistencias en serie? Se suman, se hace el inverso. Jairo. En serio. Ajá, en serie, se suman, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, la fuente de voltaje sigue siendo 10 con un ángulo de 0 voltios. Y esto lo metemos de esta forma. Plin, plin y plin. Entonces, si sumo los números complejos, ¿se acuerdan? Por eso vimos las leyes de los números complejos. Entonces sería 5, esta cajita tiene un valor de 5 menos J 2,5 ohms. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Y listo, ya tenemos. ¿Qué me pedía? El voltaje corriente en el circuito. Es decir, quieren el voltaje de este capacitor. Es decir, quieren el voltaje desde este punto hasta este punto de aquí. Voy a poner, llamarle así, voltaje del capacitor. Ya vamos a esto. Esto de aquí, de hecho, sale con un divisor de voltaje. ¿Sí? Si no se acuerdan, divisor de voltaje. Así se calcula, ¿no? Es decir, quieres el voltaje de la resistencia 1, es el voltaje total multiplicado por la resistencia 1 dividido para la resistencia total. ¿Qué sabemos? Esta es la resistencia total, ¿no es cierto? O bueno, que sería impedancia total, ¿no es cierto? Impedancia total. Esta es la impedancia del capacitor, ¿sí? Esta es la impedancia del capacitor y esta es la impedancia de la resistencia. La impedancia de la resistencia es la misma resistencia. Esta es la impedancia del capacitor. Entonces, por divisor de voltaje, el voltaje del capacitor es igual al voltaje total, que sería 10 con un ángulo de 0, multiplicado, ¿qué cosa?
Arriba, la resistencia que yo quiero, menos J 2,5 con todo y signo. Ojo, todo y signo. Y abajo resistencia total. ¿Cuánto es resistencia total? 5 menos J 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje del capacitor un poquito más bonito. Listo. Entonces, esto me da como resultado, nuevamente, voltajes y corrientes tienen que estar en forma polar. Entonces, y es ángulo de cero, puedo dejarle así tal y como está. Menos 2.5i dividido para 5 menos 2.5i. ¿Sí? Eso es lo que me dice divisor de voltaje. Perfecto. Me da 2 menos J4. No quiero esto, lo quiero forma polar. 1. 2 raíz de 5, o si no, 4.47 con un ángulo de menos 63,43 grados. Voltios, ¿no es cierto? Ahora, no me piden esto, me piden voltaje VDT, es decir, el voltaje, pero en función del tiempo. Entonces, llevo al tiempo, creo que ya está más que claro, me quedaría 4,47 por coseno de, ¿cuánto era la frecuencia angular? 4T. 4 por T menos 63,43 grados. Todo esto en voltios. ¿Ya? Y ya tenemos el 1. Finalmente, ¿qué me pedían? Me piden la corriente IDT, es decir, la corriente que pasa por estos dos elementos sería la corriente que pasa por aquí, ¿no es cierto? Corriente aquí, fasorial, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es bastante sencillo. La corriente es igual al voltaje dividido para la impedancia total. Si se dan cuenta que la impedancia no necesito ponerle un sombrerito porque es número complejo, pero los otros que son fasores sí, perdón, porque es número complejo en forma rectangular, pero los otros sí, la I y la V sí van con sombrerito. ¿Por qué? Porque están en forma polar. Por lo tanto, voltaje total 10 ángulo de 0 dividido para 5 menos J 2,5, dándome esto como resultado. 10 dividido para 5 menos 2.5i. Esto, pero estamos con sombrerito. Option, arriba, fasorial. Bueno, esto un poquito más arreglado. 1.79 con un ángulo de 26,57 grados y esto en amperios. ¿Ya? Por lo tanto, Leslie, ayúdame, por favor. ¿Cómo me quedaría esto? Creo que se fue, se asustó. ¿Cómo me quedaría esto ya en función temporal? Entonces, Jairo, ayúdame. 1,79 por el coseno de la frecuencia angular, que era 4, Acá está, ¿no? Mira, 4T. 4T y el ángulo. Más. Más este ángulo, que es 26,57 grados. Todo esto en amperios. Gracias, Jairo. Muy bien. Y aquí tenemos la respuesta. Ya tenemos lo que nos pide. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Y ahora, ¿cómo verificamos este voltaje que nos pedían del capacitor? Miren, este IDT es la corriente que pasa por aquí, ¿no es cierto? Que pasa por aquí, que es la misma corriente que pasa por aquí y pasa por aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto de aquí multiplicamos por esto y tendríamos también el voltaje, ¿no? Por simple ley de Ohm. Bien, déjenme solamente comprobar. Sería
1.79 con un ángulo de 26.57 multiplicado por menos 2.5i. Me da 4.47. Y ya, a ver. Déjenme ver, creo que fallé en un signo por ahí. 5 menos 2.5i. Ya. A ver, denme chance un ratito. Otra vez déjenme comprobar. 2.5i dividido para 5 menos 2.5i. 4.47 menos 1.10. Este ángulo está mal. Menos 1.12 por ejemplo. Sí, grados. Menos 1.12 grados. Y por lógica esto también está mal aquí. ¿Ya? A ver, déjenme ver en qué fallé acá. 10 por menos 2.5i dividido para 5 menos 2.5i. Acá me da menos 63. No sé por qué me da esto. Ah, ya sé por qué. No, 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 olviden. Perdón, lo que acabé de hacer está hoy en radianes. Mm, Ya, por las dudas. A ver, entonces dejen poner bien. Grado sexagesimal. Ya 10 por menos 2.5i dividido para 5 menos 2.5i. Con razón digo, ¿por qué no me sale? Y ya me di cuenta por qué. Menos 63, correcto. Y ahora el siguiente, 1.79 con un ángulo de 26.57 multiplicado por 2.5i. 4.163 positivo. Ya. 116,57. 116,57 más 63.43. 180 grados. Es el complementario. Está bien. Menos 63 por un lado. Perdón. Y el otro menos 116. No, pues, a ver. Ajá. Es el complementario. Sí, sí es el complementario. Menos 63 por abajo, pero 116 por arriba. A ver, otra vez. 10 dividido para 5 menos 2,5i. 178, bueno, 179 con ángulo de esto. Ok. Esta respuesta multiplicamos por menos 2.5i. Ah, no, sí, sí salió. Sí, sí, perdón. Yo creo que no le puse el signo de aquí, por eso es que se fue al otro lado. Sí, sí, está bien. Listo. Ya, solamente estaba comprobando algo. Bien. Repaso de sistema de ecuaciones utilizando MATLAB. A ver, todavía no les voy a dar lo del sistema de nodos y mallas, porque ese sí es más larguito. De hecho, sí tengo ejercicios preparados. Ya les voy a subir igual esos ejercicios dentro de esta parte de aquí, porque tenemos que dentro del capítulo 1, análisis en el dominio, era esto. Tengo que revisar con ustedes esto, pero antes de revisar esto, tenemos que ver las leyes fundamentales de lo que sería, obviamente, análisis de mallas y análisis de nodos. Entonces, solamente un momentito. Acá tengo este tipo de ejercicios que tengo que a ustedes explicarles lo del método de mallas y el método de nodos antes de hacer esa práctica de lo de MATLAB. ¿Ya? Equivalente Thevenin, igual. Bueno, equivalente Thevenin, eso sí está acá contemplado. Esto sería día martes. Entonces, esto sería día lunes, de hecho.
Solamente déjenme ver una cosita. Y de ahí sí, miércoles, jueves, potencia. Lo bueno de potencia es que no es muy largo el tema. Y de ahí la semana 3, ya iríamos ya con lo de circuitos acoplados magnéticamente. Y finalmente entraríamos ya a lo que nos encanta a nosotros, que es circuitos en el tiempo. Aquí está, un análisis de nodos y análisis de mallas. Análisis de nodos, más que todo tienen que fijarse en los nodos y ver los voltajes de cada nodo. Si es que pueden acordarse de electrotecnia un poquito, me gustaría para que no se pierdan en esto y con la explicación que igual vaya dando el día lunes. Chicos, si tienen alguna pregunta antes de continuar, ¿sí? Pasen bien, que tengan un excelente resto de, un buen fin de semana, de hecho, ¿sí? Cuídense, chicos, nos vemos, pasen bien.